Bienvenidos a Las Pibas Radio, el canal de podcast de la Asociación Cultural de las Pibas, una organización que promociona y fomenta el trabajo de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias en la cultura. Nada puede salir mal con lo que tenemos. Hacemos lo que podemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hacemos lo que podemos. Nos pueden encontrar en Instagram en @laspibasproducen. Y si nos quieren escribir un correo con algún proyecto, con alguna propuesta, con alguna idea o con algún mensajito que nos quieran dejar, laspibasradio@gmail.com. Nos llegan visitas hermosas, estamos súper contentas y esta visita que va a llegar en un momentito nada más y ya la vamos a presentar, nos llena el corazón de alegría. Vamos a escuchar un primer temita y la presentamos. Un candombe pa' Delfina, que por traba y por negra ha pateado las esquinas, y la abraza Yemanjá, y la cuida a su orilla, y tambores agitados y una tierra con reliquias. Un candombe pa' Delfina, que sonría por botones, pero ella nunca se alivia, porque hay tanto pa' luchar, tanta vida reciclar, de poemas y canciones que nos den mejores rimas. Eduardo Galeano dijo en un poema muy famoso que hay fuegos que arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Hoy tenemos uno de esos fueguitos calentando el estudio de Las Pibas Radio porque nos visita la artista trans sudaca Susi Shock, maricona en autoconstrucción, según ella misma, actriz, cantante, docente y escritora argentina, por nombrar una parte nomás. Bienvenida. Hola, ¿cómo va? Qué alegría que estés acá, gracias. Somos un gerundio, dice Marlene, vamos siendo. Así que andás a ver cuántas palabritas más se van sumando a esa autogestión del propio deseo que somos. Tal cual, construcción permanente. Bueno, Susi, de nuevo, gracias por compartir este momento con las pibas. ¿Viniste a presentar un disco? Vine a tejer estos vínculos que el arte tiene. A veces es la gran excusa, ¿no? Esta vez traigo novedades, traigo una poética nueva, traigo el disco. Están llegando Andrea Bazán y Caro Bonillo, que son las dos guitarristas de la bandada. Hacemos como una presentación acústica de los temas, que solemos hacer eso viajando mucho también por el país y por Latinoamérica, reversionar por una cuestión de costo, por una cuestión de autogestión. Pero a la vez eso que empieza siendo una falta termina resonando como una reversión de lo propio. En el disco está toda la orquesta de tango, hay bandoneones, hay violines. Y hay algo de ese silencio y de eso mínimo que refunda como las canciones, ¿no? Que como si volviéramos a ese punto de partida creativo, porque empieza siendo una letra, porque empieza siendo una melodía, porque nace pequeño y después se agiganta, ¿no? Bueno, es volver a eso. Y así que muy felices porque son canciones hermosas, que eso es lo importante en el formato que sean. Que suena muy bien. Suena genial. Increíble. Caro es la directora musical, ya viene siendo de toda la bandada y este que es el tercer disco, hermoso en el sentido también del juego, ¿viste? Dice que es como parir, ¿viste? El tercero, la tercera, ya te venís... Sale escupido, dicen. Claro, hay algo así, como que ya tenés la experiencia del otro, pero también hay algo muy hermoso del jugar. Hay algo del disco
que en sí es poderoso, la creatividad de grabar, el juego de grabar en sí es una aventura preciosa. Quienes tienen discos lo saben de qué estoy diciendo, porque aparte empezás a jugar con lo hecho, no es solamente poner la voz y que los instrumentos suenen y acompañen la canción, sino, bueno, acá resuena esto, acá aparece un personaje, acá podemos hacer tal efecto, algo que no siempre pasa en el vivo, ¿no? Por eso el disco es una aventura en sí, que sigue siéndolo en esta época donde no hay disco material, todo se sube a las redes, entonces sigue siendo todavía un espacio precioso de esa aventura de crear. Más en profundidad, ¿no? Porque en el vivo tenés que prestarle atención a otras cosas, hay muchas más variables en juego, ahí es concentrarte en el sonido que querés lograr. Y que ahí nace el ritual, ¿no? Que es como ahí la tribu se junta, necesita esa juntada con la excusa de canciones, de poesías, y ahí nace el ritual, eso precioso finalmente creo que va hacia donde vamos y por lo que hacemos, ¿no? Ese momento sagrado que después, ¡puf!, pasó, ya estás en casa, en la almohada y decís, wow, ya pasó. Todo lo que pasó. Todo lo que pasó en un encuentro, ¿no? Y depende de los contextos, este contexto recontraduro de la Argentina, entonces empiezan a resonar un montón de otras cosas. No solamente estamos acá compartiendo canciones, estamos celebrando que estamos vivas, estamos agitando esa parte de aventura y creatividad que estamos necesitando en época de crisis, nuevamente otra crisis, es donde también ponemos en valor eso que somos en una época donde pareciera que eso que somos claramente está desacreditado desde arriba, ¿no? Hay algo de ese ser país que empieza a... Eso no vale, eso estuvo mal, ¿no? Por ahí no es. Somos una cultura a vencer ahora, pareciera, ¿no? Todo eso que somos, que es un montonazo, porque ni siquiera es una ideología política. Es mucho más que eso, una ¿no? destrucción masiva. Sí, somos una construcción cultural de años, de acá, de lo mejor de acá, de lo mejor de acá, de lo mejor de allá, de haberse ido, de volver, de no querer irse y pelearla, de la mezcla de tanto, de sobrevivir, pero también de decidir recontra bien vivir, ¿no? Que es también otra postura. Todo eso pareciera que ahora está desacreditado y que eso no tiene sentido y tiene un objetivo político claro, ¿no? Porque si yo soy Tren Sarmiento, si fuera mi currículum, agregar mi ahí tenés otra palabra, soy Tren Sarmiento porque me constituye también eso que desde peque tuve que usar y sigo usando, que es el Tren Sarmiento, y de repente no entender que eso me pertenece, también es abrir la puerta a que digan, che, este servicio hay que privatizarlo. Lo sacamos. Sí, afuera. Entonces digo, no es una pavada lo que estoy diciendo, ¿viste? Y ellos lo saben muy bien, y ellos saben atacar ese sentido, porque eso, así, siendo personas adormecidas, ni más ni menos que dejamos de amar y de pelear y de sentir que todo eso nos pertenece, entonces pueden hacer con eso lo que quieren. Y eso es lo que están haciendo. Sí, como un desaliento muy generalizado lo que se genera. Quería volver sobre esto un poquito después. Dale. Porque tenía ganas de que hablemos un poquito más del disco. Porfa. Me encanta la idea de esta reivindicación de las diversidades en el tango, porque claro, está súper invisibilizado. La historia oficial cuenta que el tango es de los varones y de alguna mujer que aparecía en algún momento, pero las letras que tiene tu disco tienen una presencia muy importante de toda esta diversidad y de las trabas y de la homosexualidad que estaba totalmente tapada ahí, ¿no? Sí, que en todo caso hasta pareciera, una revisión, pero yo no hago ni más ni menos que contarme. Es como cuando encaro las coplas, yo me cuento porque tienen que ver con mi ancestralidad tucumana, que mi vieja, mi abuela, mi bisabuela, haber pateado tanto Tucumán, donde tengo que explicar por qué hago coplas. De la misma manera siento que esa parte que viene de mi viejo y también la parte que me constituye en esa unión de mi viejo y mi vieja, el Benincho obrero textil, mira, estamos en una fábrica textil justo. Vamos a ver en Fabricoats. Y mi vieja, una
ama de casa y portera de escuela, que se conocieron en un conventillo en el barrio de Valvanera, como el tango, y yo nací del producto de esa unión de la tucumanía y de lo pampeano que habitaban en una habitación cada uno, y que se conocieron en ese exilio también que tiene la ciudad de Buenos Aires y todas las ciudades, ¿no? Hay casi tan presente y no siempre se cuenta de que hay algo de salirse de los pueblos y habitar la ciudad en busca de ese mejor estar, mejor vivir. Y eso le llevó a estas personitas a habitar re tanguero esa historia, ¿no? Con el fútbol muy mezclado, Claro. que también es algo que yo vengo revisando en mí, esa historia con el fútbol. Y entonces eso suena a tango, ese conventillo que ahora ya está demolido y que hay un garaje, no sé qué cosa, pero que es mi andar también, ¿no? Me constituye ese tango. Inclusive esa nostalgia, porque creo que hay una nostalgia de crecer sintiendo que hay un lugar en el que mi viejo y mi vieja ya no está, ¿no? Es una especie de ese exilio adentro de la ciudad, soñar, porque hoy... Una podés ciudad que viajar. ya no es así. No, y aparte crecer, que estás en una ciudad que no te pertenece, es muy tango, ¿viste? Para este pampeano y esta tucumana era muy tango. Así que yo volví a encontrarme en mis cosas con ese relato y desde lo traba, que es puntualmente lo que me preguntás, insistir con eso de nuestra presencia, ¿no? En todo, como si pudiéramos reafirmar de que cuando empezamos a hablar nosotras, a hacer esta presencia política con un discurso propio, pudimos empezar a leer que siempre estuvimos, ¿no? Que la negación pasa primero, obviamente, de una violencia y un descarte de ese afuera que no nos lee, pero también de una ignorancia, de una absoluta ignorancia de entender que quienes escribían los libros, quienes escriben la historia, nombran lo que saben, ¿no? Y tuvimos que empezar a escribir nosotras, a pensar nosotras, a proponer nuestro propio pensamiento traba latinoamericano para decir, che, siempre estuvimos ahí. Cuando Roberto Art, por ejemplo, en El juguete rabioso, en una secuencia de un piringundín, ¿dónde nace el tango? Sino en un piringundín, ¿dónde estaban nuestras hermanas prostitutas y putas? En un piringundín. ¿Y quién dice que nosotras no estábamos ahí, no? Porque cuál era nuestro trabajo y cuál sigue siendo nuestro mayor oficio en este contexto y en todos los contextos. Entonces, ¿cómo no íbamos a estar ahí? Y Roberto ahora habla de una cita de que alguien va y pide a ese tipo disfrazado de mina. Pero Roberto ahora es muy heterosexual, un genio en la escritura, pero lo que conocía era solo lo que él sabía y eso es lo que nombraba. Y tuvimos que aparecer nosotras para entendernos como sujetas, ¿no? Para decir, che, eso que nombra es una de las nuestras. Y entonces empezar a leer la historia y, bueno, nuestras viejas trabas, todas tienen estos relatos, siempre tuvieron sus amores, sus enamoramientos, y entonces me imaginé cuántas letras de esos tangos habrá sido escrita para una de las nuestras, ¿no? Y cuánto repetía pidiendo, anda a saber, que esa Margot sea una de las nuestras, esa Malena, la Mirella. Y empieza el disco con ese texto que dice, si la Mirella era yo, ¿qué sucede ahora con esta percanta? ¿Y qué sucede con vos, mi percal, mi varoncito de Raval? Yo estaba ahí en el bulín y vos lloraste sobre mi falda, vos que jadeaste un tango en mi nalga antes que en el pentagrama, lo sabés muy bien, no hay historia del tango sin esta traba. Y eso, y entonces arranca ahí para contarnos con estas músicas, que no es solo tango, hay milongas, ahí escuchamos candombe, o sea, por eso hablo de Río Plateadas, porque son como las músicas de todas esas dos orillas que tienen al tango, digamos, como motor, pero que hay valsecitos criollos, hay murga. Así que nada, eso. Nuevamente insistir en pensarnos. También hay algo de fantasear esta derecha y esta batalla cultural que siempre andamos en esa,
quiere instalar como si fuéramos como un concepto posmoderno, ¿no? Lo traba trans no existió, es un inverso de lo que viene a destruir la familia, esa agenda famosa feminista que viene a romperlo todo. Y en realidad somos milenarias nosotras en ese continente, y hablo de lo que conozco, y claramente en todo el mundo somos milenarias. Teníamos otros nombres preciosos. Después llegó un conquistador que dijo, bueno, esto es así, la heterosexualidad es la que comanda, como este Dios es el que comanda, como este es el sistema al que hay que seguir. Y entonces un montón de cosas se licuaron, se perdieron, se invisibilizaron, se escondieron para protegerse, etcétera, etcétera. Y este es ni más ni menos que el rescate de eso, de esa otra sensibilidad que también está y que entiendo yo que quizás nos permita como ir hacia un posible nuevo futuro. Anda a saber si estamos dejando algo para que eso suceda. Seguramente No sé. sí, seguramente sí. El disco se llama Revuelo Sur y Revuelo lo grabaste Sur. con La Bandada de Colibríes. Así es. Muy bien, para nombrar todo, Sí, sí, para sí, quien sí. lo quiera buscar y lo va a encontrar. Después quería llevarte para el lado de las disidencias y el colectivo travesti. Lo que has podido ver de tu viaje por fuera del país, lo que has visto por Europa, ¿cómo ves que está avanzando, ganando espacios o no este colectivo, estos colectivos? Me parece que en todo el mundo estamos en esta cuestión de estos empoderamientos de la derecha que siempre tienen una nueva sofisticación, ¿no? Yo creo que hay algo de todos estos discursos que le molesta. Creo que la aparición rotunda de la derecha es una reacción también a nuestros crecimientos, nuestros avances, nuestra revolución traba feminista que viene y lo modifica de cuajo todo. Me gusta mucho estar nombrando lo que pasa con Elon Musk, por ejemplo, que su hija es trans y que eso le ha significado una enorme crisis, tanto que está peleadísimo con ella y que por suerte ella ha tenido la habilidad de huir de él, renunciar a su apellido, renunciar quizás a la mayor fortuna de este planeta para ser ella misma. Así que las batallas siguen siendo a diario, seguimos naciendo, no elegimos dónde nacer y ahí estamos. Pero planteo este caso puntual para pensar en la desestabilización que sigue significando cualquiera de nosotras en cualquier lugar, porque lo que hace es como mínimo, si tenés un poco de sensibilidad, revisar tanto mandato, Sí, hacerte pensar un poquito. Eso, ¿no? Desacomodar algunas cuestiones que por ahí te terminas dando cuenta que son violentas, que ahogan eso que no es como vos, y por ahí resulta la posibilidad de constituirte como una buena paternidad, una buena maternidad, etcétera, etcétera. Pero en el caso de que no lo es, en la mayoría de los casos sigue sucediendo que no. Me parece que hay algo que sigue siendo precioso, y yo lo vi ahora en Berlín que vengo, lo vi la otra vez que viajé por Europa, que es esta constituirnos en comunidad, ¿no? Me parece que hay algo ahí que sigue siendo, ahí. sí, que es necesario, ya no solamente para sobrevivir, sino bueno, para soñarnos. Una hace una transición con toda la enorme cuestión que significa eso, y la pregunta sería, luego de eso, ¿qué? Y luego de eso hay que constituirse en una comunidad, ¿no? Me parece que ahí sí, finalmente estamos a favor de algo, estamos siendo parte de algo hermoso, que es ayudarnos a que nos mejore la vida, ¿no? Y que tanta cosa, sumado a lo que es lo migrante, que acá se ve muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Se constituye totalmente. Sí, sí. No, es imposible no leerlo. Entonces también eso abraza un montón de otras luchas que no solamente son lo travesti trans. Lo traba como discurso para quien nos está escuchando, que venimos usando de una forma natural. También es algo muy sudaca, es algo muy nuestro de Latinoamérica. Ni Estados Unidos ni casi Europa lo plantea. Lo estoy escuchando mucho en este viaje, mucho más que cuando vine en el 2019. Y tiene que ver con eso, sudaca, con esa presencia migrante, ¿no? Porque reivindicamos una palabra que nos constituye, que ha sido insulto, que ha sido algo peyorativo, pero que encontramos que había algo ahí en eso roto, que no se nombra ni hombre ni mujer, que nos asemeja por ahí, anda a saber, a eso antes de la conquista, que casi no tenemos data, porque también eso hicieron, nos borraron
preciosas cosas para reconocernos, pero ahí hay algo como si nos quedara un interrogante, una pulsión, ¿no? Interesante. Y hay algo de eso traba, entonces, que por lo menos nos enuncia que no somos esto, otro. Y entonces me parece precioso que la juventud se nombren así. Y eso me parece que también lo necesita la mujer finalmente. Es Totalmente. increíble, porque la mujer Te saca de esa cajita en la que estabas metida. es muy, muy increíble porque cuando están esos discursos transodiantes y que nos imaginan como misóginos, nunca entienden nuestra alianza, ¿no? Que tiene que ver, porque primero las compañeras, las hermanas nos mostraron el feminismo que dice rotundamente que mujer se va haciendo, y entonces nosotras encontramos ahí la llave poderosa de todo, decir, entonces yo soy mi posibilidad de construcción y que a la ser vez... mujer no es lo que me dijeron que tenía que Claro, ser. digo, y ahí va, ¿no? Claro. Y ahí en eso vuelve a circular, en ese ida y vuelta, un montón de cosas que la mujer sigue necesitando que se rompan, ¿no? Digo, ya cuando la mujer dice, no quiero ser mamá, wow, ya el mundo te señala y te pone en una... Sí, o no tengo pareja. Sí, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que por ahí lo traba, resuena también y nada, nos hace bien estar también en esos otros bordes, en esas otras cuestiones de que no sea solamente los mandatos. Y los mandatos nos atraviesa a todas las personitas, inclusive a nuestros hermanos y compañeros varones, que obviamente es un trabajo que tienen que hacer ellos, no vamos a marcar agenda para, ¿viste? Saben Sí. pero también estamos necesitándoles en esa deconstrucción cotidianamente. Necesitamos que digan que no a esa cofradía también de violencia que pareciera que les cuesta tanto decir que no. Porque les necesitamos dentro de lo nuevo que hay que construir, ¿viste? Sí, es para todos. Sí. Obviamente digo, no está en nuestra agenda, porque nos cuesta la vida a nosotras. Entonces vamos para adelante, cópiense, que está bueno. Cópiense, que está bueno. Bueno, en relación a esto también, ¿no? ¿Por dónde van o crees que van o deberían ir los movimientos, las organizaciones políticas, las organizaciones populares, en momentos como este tan complejos para las mujeres, para las disidencias, para las clases más humildes, con el avance, esto que hablábamos, ¿no? De la derecha? ¿Cómo hacemos para construir en estos marcos tan desalentadores? Ojalá tuviera la certeza, pero en principio sí sé una práctica que nos viene salvando, que en la pandemia se notó mucho, por ejemplo, ¿no? Todo y tiene que ver con la autogestión. Me parece que hay algo gigante. Yo siempre digo, no soy autogestiva porque Tinelli, que es un personaje muy famoso de la tele, no me llamó, sino porque yo aprendí de jovencita, me lo enseñó el teatro. Claro. La autogestión. Yo empecé a los 14 años con ese mundo. En el regreso de la democracia, yo empecé en el 83, con mis 14 años volvió la democracia, entonces tuve la posibilidad de estar en un país muy politizado, donde volvían los que tuvieron que irse, donde se hablaba lo que no se podía hablar, donde salimos a comernos todo lo que es, y nos ofrece esa palabra gigante que es libertad, tan mal usada en este contexto actual. Y entonces eso nos hizo otras personitas. La Argentina no es la misma desde su vuelta de la democracia. Hubo un camino de ese cuerpo puesto ahí. Y mucho tuvo que ver con la autogestión también. Que parecía que no, los 90 fueron 10 años de impunidad y retroceso, de soñar un primer mundo y querer parecernos a otra cosa que no nos pertenecía, y eso implicó un desguace de un país, ni más ni menos, una rotura muy, muy fuerte social, pero hizo estallar en el 2001 algo que sigue permaneciendo, que tiene que ver con la autogestión, con lo otro que se construye por los bordes, ¿no? Que va pasando por arriba, por abajo, en el medio de las coyunturas, pero que siempre la habita. Que obviamente es la primera que entra en crisis, porque cualquier proyecto que está generado desde ese lado es la primera que sucumbe aparentemente, pero también es la que tiene la capacidad creativa y de acción, porque no se piensa
íntimamente ligada desde el Estado, ¿no? Se construye de la nada. Yo viajo desde que soy artista, digamos, como con cierta referencia, desde antes del matrimonio igualitario para acá, me lleva esa juventud que hace fiestas, junta plata y paga a la banda para viajar, y así recorrimos el país. En un momento el Estado, Cultura, el Instituto Nacional de Teatro, con un libro que me sacó, me hizo viajar bastante en los últimos años. Estuvo buenísimo saber que el Estado te lleva y que por ahí son actividades que son gratis para la gente y que las bien recibe en época de crisis. Pero en general mi modo siempre fue esa, la valijita de la autogestión, como estamos haciendo en este viaje en Europa, que se aceita todo inmediatamente. Sí. Y las redes. Y las redes, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que inclusive no siempre se pasa. Y me parece que quizás lo que tenemos que hacer es ponerles, o sea, nombrarla esa palabra, porque es un motor gigante de lo que hacemos. Pienso en la gente muy joven, ¿no? Yo hice un proyecto Brotecitos, que fue un cancionero, primer cancionero travesti trans no binario de Latinoamérica, que lo hicimos en el Centro Cultural Kirchner, en el mejor piano del país, y en un contexto donde una podía ir a una oficina de cultura y presentarlo, y que nos dieran bola, y que apoyaran el proyecto, y que eso signifique después una hermosa función en el mejor lugar del país, como es la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, y ahí estar tocando para un montón de gente gratis. Y creo que muchos, por suerte, de esas generaciones jóvenes que pertenecen al cancionero fueron entendiendo de que era una situación puntual, coyuntural, pero que el arte lo tenemos que generar desde esos bordes, ¿no? Finalmente. Porque si no, pareciera que si no está nada de eso excelente, que te lo puede permitir un Estado, no hay arte que suceda. Y es todo lo contrario. Yo soy madrina del mejor festival de diversidad, que es el Bolsón, en el sur, que tiene más de 15 años y siempre fue desde la autogestión, y van miles de personas todos los eneros allá. Y el nivel de representatividad que tiene por ser autogestivo. Obvio, como el Deleite de los Cuerpos en Córdoba, ¿no? También otra tanta fecha parecida de tiempo que viene haciendo, y todo es hacer fiestas, parar en las casas de les amigues, para producir belleza, para estar informadas de lo que va sucediendo, de lo que sucede. Ha viajado mucha gente así, ¿no? Por el país de esa manera, sigue haciéndolo. Y creo que sí, es verdad que la autogestión no significa defenestrar todo lo que venga del Estado, todo lo contrario, es ponernos en igualdad de condiciones para decir, yo tengo público. Que se retroalimente también. Si hay algo que tenemos es público. Entonces, si te interesa, inclusive que te conozcan a vos como funcionario público, si te interesa que tenga sentido el recurso que tenés, hay un montón de gente esperando un montón de cosas. Así que la gestión tiene que ver con eso, con pararnos en lo que somos, darle valor a eso que somos. Eso es también lo que, de alguna manera, siento yo que nos va a sacar de todas las crisis, nos vive sacando de todas las crisis, ¿sí? Convencida, ¿eh? Paso un librito si quieren. Vamos a escuchar otro tema del disco, que es el que le da nombre, que es Revuelo Sur. Ahí está. Con la Juli Lazo. Anda el sur en mi boca como una lanza, aviva giles, agita agua, demora eclipse, prende fuego, alivia horas, alumbra amor. Anda el sur en mi boca como una lanza, aviva giles, agita agua, demora eclipse, prende fuego, alivia horas, alumbra amor. Se me escapa de los ojos y de los abrazos. El sur es un punto que me anuncia de dónde parto y me presagia el tono de la posible voz. Anda el sur en mi canto como una matriz, haciéndome los sueños y de sentirme sur. Me nace la obstinación. Sur es un punto, una mirada y siempre, siempre lo que aún falta hacer. Esto es Revuelo Sur, Así del es. disco, que se llama igual,
grabado con la bandada de Colibríes. Así es. ¿Querés nombrar la banda? Caro Bonillo, que es aparte de la arregladora, Andrea Bazán, Sole Penelas, Ora Vázquez. En el disco está Sol Biderman y un montonazo de invitadas. De hecho, en este tema está Juli Lazo, que la amamos a Juli, una de las voces increíbles, poderosas del tango. Es una cantora igual completísima, sus discos no son solo de tango, pero es una voz que se salió y para mí le dio un brillo y una agilidad poderosa al tango. La Juli Lazo, búsquenla. Muy bien, vamos a buscar. Ahora te voy a llevar a hablar un poquito de libros. Yo sé que también vos escribís, así que vamos por ello. Quiero compartirte que tenemos una columna literaria en manos y en la voz de Melanie Pardo, que la tenemos aquí preparada, lista para escuchar, que siempre nos rescata lecturas pendientes, así se llama el espacio, y esas cosas que no deberíamos perdernos. Entonces, para poner un poco en contexto, en capítulos anteriores hemos hablado de Orlando, de Virginia Woolf, y de Las Malas, de Camila Sosa Villada, y en esta oportunidad ella trae otra temática de la que estuvimos hablando, que estuvimos rondando, que es el arte y los problemas sociales de quienes quieren dedicarse a esta pasión, pero no tienen los recursos suficientes. Vamos a escuchar a Melanie en Lecturas Pendientes. Nunca antes deseé algo así como que muriese mucha gente en un sitio. Nunca me planteé ser terrorista. Simplemente la vida me metió una hostia tras otra, mi bioquímica se marchitó y yo solo pensé en fuego. Todo porque pedí a la Junta la ayuda a la creación extraordinaria. La ayuda que la Junta lanzó aquel año y nunca más que yo sepa. Fijo que gracias a mis hazañas. La ayuda a la creación extraordinaria se la inventó una manada de marmotas. Así me imaginaba yo a los trabajadores de la Junta hasta que fui a hacerles una visita. A las marmotas las acomodaron en un edificio abandonado. Les dieron mesas, ordenadores de los viejos, máquina de café gratis, ruedas para correr dentro, unas nueces como incentivo mensual y dijeron, ea, a ver qué pasa. Esperaron un ratito y salieron la ayuda a la creación extraordinaria. Esto es así en mi mente. Por mucho que me quieran explicar cómo funcionan las cosas, a mí me hablan de burocracia y mi cabeza dice democracia, decracia, falacia, pantancracia, que no sé lo que es, y luego Croacia, que no tiene nada que ver, y palo por el culo, y sin darme cuenta aparece la marmota royendo la nuez. Las ayudas a la creación extraordinaria eran un saco de 1 millón de euros que se iban a repartir en 3.000 artistas nacidos en o residentes en Andalucía. Y para ser artista tenías simplemente que tener la capacidad de inventarte el titulito de un proyecto. Eso era un festival, eso era un cachondeo. Por primera vez una ayuda en la que da igual toito, da igual la edad, la experiencia, da igual si tu obra va sobre chupar caracoles, echarte una siesta, meterte tampones por la nariz o escribir el abecedario con la punta del nabo. Da exactamente igual. La Junta no juzga tu obra, no juzga al artista, no lo compara con nadie ni nada. Tú presenta algo, que yo te doy 1.000 euros para que juegues. No hay puntuación de ninguna clase y no hay foto ni currículum vitae que valga, porque lo que prima es ser la más rápida en el clic. Solo había que meterse en la plataforma, subir 2 cosas y fin. Clic, 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 1.000 euritos para mí. Hola, soy Melanie y esto es Lecturas Pendientes. Lo que acabo de leer es un fragmento del libro Solo quería bailar de la bailarina, coreógrafa y escritora sevillana Greta García. Se trata de la primera novela de la autora que irrumpe como una bomba en el panorama literario español por su absoluta originalidad, en muchos aspectos, pero también, sobre todo, en el lingüístico, como habéis podido escuchar. El punto de vista del libro es el de la protagonista, una joven sevillana que se encuentra en la cárcel y que nos cuenta su vida desde la prisión y lo que la ha llevado a ella. Para relatarnos su experiencia, la autora escribe con el acento y la jerga de la presa, y es esta decisión lo que consigue que nos metamos en el libro como si lo hiciésemos en su mente, en la soledad de su celda. Esta cercanía con la presa permite que empaticemos con su situación y nos genera la curiosidad de querer saber más. ¿Por qué Pili, una chica normal, una bailarina del montón, como ella dice, se ve envuelta en esta situación? Que sabemos que es muy grave porque tiene la pena máxima en España. La explicación no es sencilla, como todo en la vida, lo que le sucede es una mezcla de casualidades, violencias estructurales y suerte.
quizá lo que nos tiene a todas con un pie dentro y otro fuera de la cárcel. Si a Pili no se le hubiese atravesado la burocracia, la pobreza, la institución del baile y la familia, todo a la vez, quizá tampoco estaría en la cárcel ahora. Su historia es trágica, pero también Greta García nos la cuenta desde el humor, la hipérbole y lo escatológico incluso, construyendo así un personaje principal, el de Pili, tremendamente complejo y frágil a la vez, que según va añadiendo o quitándole capas, vamos también escarbando en muchas problemáticas sociales actuales que afectan a los jóvenes españoles. Y es que en Solo quería bailar está todo: la crisis de la vivienda, los sueldos bajos o inexistentes, la falta de perspectiva laboral, la burocracia. Lo que sorprende cuando terminas el libro no es que Pili en su situación se volviese terrorista. Lo que sorprende es que nosotras aún no lo seamos. Hoy, en Lecturas Pendientes, te he hablado de Solo quería bailar de Greta García. Divina. Bueno, me quiero poner a leer ahora, me pasa esto. Me encanta. Y me manda el cierre, ¿no? Lo que sorprende es que nosotras aún no seamos terroristas. Me encanta. Vayamos por ahí. Vayamos por ahí. Porque ¿cómo se hace para mantener el espíritu fuerte en momentos adversos, en momentos donde nos quieren atemorizar, nos quieren tirar para atrás, quieren quitarnos lo que ganamos, quitarnos lo que construimos? Vos sos una persona que entiendo que obviamente que hay un montón de arte y de cosas nuevas que haces, pero a la vez siento que cuando te invitan a lugares también hay una cosa de, Susi, vos seguro que vas a levantarnos el ánimo con esto que estás diciendo, por favor, tirame un centro. No sé, ojalá fuera así siempre. No, sí, Lo sí, que sí, me parece que está bueno es pensar que, aunque suene muy radical también, todo ha fallado. Yo insisto en ponerme en esa mirada, todo ha fallado y hay que pensarlo todo de nuevo. Entonces, en ese pensarlo todo de nuevo, como dice acá la autora, quizás hay, o por ahí no lo dice directamente, pero como si hubiera una invitación a que eso nuevo tenga poderosos y hermosos ingredientes que hasta ahora no han estado en la mesa, ¿no? A la hora de pensarnos el vivir, ni más ni menos. Y en todo caso el arte, ¿verdad?, es consecuencia de eso. Y me parece que hay algo del orden de esa mística, de eso espiritual, que tiene que ser el condimento para lo que viene, para pensar la política. Y en eso no estoy hablando de la fe, aunque me interesa a la gente que tiene fe y la gente que es consecuente con su fe, porque se supone que es una persona buena, mínimo. El problema de eso, después lo discutimos, es que la práctica, ¿no?, hipócrita de eso, ¿no?, y que en general las situaciones más violentas de la historia de la humanidad están amparadas en esa fe para ir contra un otro, una otra, contra algo distinto, contra eso que construye como enemigo. Entonces, para mí, también esa es la demostración de que hay algo poderoso en eso espiritual, ¿no? Porque le tienen miedo a eso. Cuando uno piensa que el Vaticano está construido adentro del Templo del Sol, yo creo que el taparlo a eso, más allá de ese poder, que yo estoy acá y como la tengo más grande voy a sacar esto, que aparte es todo fascismo en toda la historia de toda la humanidad lo hace, ¿no? Sarmiento sacó lo de Rosa y así, todo. Ahora están, el gobierno de Milei vive sacando todo lo que suena como cuca y lo sacan. Tienen acá, lo sacan por los dos. ¿Viste? Sí, lo sacan, ¿no? En la dictadura hasta prohibieron un libro del cubismo porque suponía que tenía que ver con Cuba. O sea, hasta la torpeza le salta finalmente. Porque claro, es muy así. Pero finalmente me parece que lo que hay es miedo. Yo tengo miedo a eso que significa para un montón de gente el Templo del Sol. Porque yo puedo matar a un dirigente político, perseguirlo, aniquilarlo, prohibirlo, pero yo no puedo prohibir lo que le significa a una humanidad del Sol como poder, ¿no? Lo que significa, digamos, mi abuela, Rosa, la tucumana, en la época del bucismo, un dictador en Tucumán, en su provincia, allá en Argentina, había prohibido la veneración a la Pachamama los 1 de agosto. Y mi abuela no podía, sabiendo que estaba prohibido, siendo el 1 de agosto, no ofrendar a la Pacha en un rinconcito a escondidas sin que nadie la viera. Porque no se puede ir contra eso, ¿me entendés? Y porque eso es más poderoso que un dictador como Bussi, que tenía supuestamente el poder.
podía inclusive decidir sobre la vida de mi abuela y de tanta otra gente. Entonces hay algo que en serio nos agiganta cuando nos ponemos y nos depositamos en otra energía. Y yo sentí esto, y entendiendo lo que decía de lo burocrático, en la pandemia a mí me pasó que eso único que yo hago y sé hacer, por lo que me preparé y tiene sentido para mí, mi propia vida, no lo podía hacer, ¿no? No voy a discutir la pandemia, si es verdadera, si la inventaron. No, bueno, la cosa que existía, bueno, eso para otro debate, digamos. Lo que sé es que no lo podíamos hacer. Yo no podía juntarme con gente para tocar una canción, para leer una poesía. Entonces, ahí me di cuenta cuánto de eso burocrático, superficial, que nos obliga a esta vida, que tenemos que vivir de esto, y yo soy monotributista y tengo que pagar por meses para ser también artista y qué sé yo, ese sistema nos obliga, nos ubica en un lugar que a veces estamos solamente pensando, o no solamente, pero sí es mucho el tiempo que nos lleva una vez que generamos el hecho artístico, que es la pulsión que tenés que tener para hacerlo. Bueno, a cuánta gente va y en qué sala la hacemos y cuánta gente entró y qué subsidio está para producir esa obra y cómo hacemos para que el disco se grabe. Mucha energía nos presta y nos habilita este sistema para que transpiremos ahí en eso. Y no nos damos cuenta hasta que, como en ese momento no podemos hacerlo, que lo más importante no estaba sucediendo, que es cantar. Que es juntarme frente a otro para leer eso que en mi intimidad sale y que por eso soy no solamente una poeta o una escritora, sino también alguien escénica. Yo soy una artista escénica, porque hay un montón de gente que escribe y que sale el libro y que no pone el cuerpo. A mí me pasa que yo todo lo que canto y todo lo que escribo sé que lo voy a decir a una otra, no importa el contexto, pero va a salir para alguien. Y ese motor de que a alguien se lo voy a entregar ya está inclusive cuando voy escribiendo, ¿no? Atraviesa. No sé cómo será si no me atravesara, capaz que mi escritura tendría otro posible vuelo, no sé. Pero a mí me toca esa y es algo en el que yo quiero estar, digamos, también. Pero bueno, eso no está. Entonces todo lo demás termina siendo una falacia, ¿no? Cuando no lo podés hacer, ¿viste? Entonces hay algo de lo sagrado. Nos pasó ahí en la pandemia, yo lo sentí, al punto que generamos esas postas sanitarias cultural en la cooperativa La Vaca, en Mu, que tiene una vidriera en su local. Yo estaba ahí, yo tenía permiso porque yo escribía en La Vaca, entonces podía viajar en ese contexto, en una ciudad desolada, Buenos Aires vacía, solo policía. Y entonces estaba en Mu y miro la vidriera y digo, chiquis, si ponemos una silla del otro lado y pasa alguien y se sienta, podemos sacar los baffles y tocarle una canción, sí. Y ahí nacieron, y pasó eso, que quienes primeras personas se sentaron a escuchar una canción, obviamente es la gente que habita la calle, la que vive en la calle. Claro. O sea, nuestros primeros oyentes fueron gente de la calle, que venían todos los viernes y que ya le avisaba a otro y a otra que pasaba, que te cantaban una canción. Después se fue montando, fue creciendo mucho, al punto que estallaron como 25 postas en todo el país contagiadas de esa. Pero surge de esa necesidad, eso poderoso, que es lo nuestro, que no es ni mejor ni peor que cualquiera de los otros oficios, pero que tiene una pulsión que resulta que no se puede hacer, ¿no? Porque a mí no me dio lo mismo lo que este sistema me planteaba como, bueno, hagamos un streaming, agarra el celular y grabate desde el living de tu casa. Yo me sentía muy rara, tampoco tenemos las mejores conexiones de Wi-Fi, todo era muy pobre para mí. No me reemplazaba esa pulsión y no saben lo que es tocarse una manito con la otra tras una vidriera que tiene prohibido el contacto, ¿no? ¡Wow! Eso lo vivimos así masivamente. Después se fue llenando, a medida de los permisos, se llenaron las 2 veredas de gente que quería tener que ver. Y a mí me volvió a rescatar en esa cuestión, yo digo espiritual, esa cuestión ritual, en ese sentido, que entiendo yo que la humanidad siempre la tuvo, porque la humanidad no construyó a partir de un momento empezó a construir un sistema, empezó a construir un mercado del arte, ¿no? El arte es parte de eso mucho sagrado, motor para que llueva, para que no llueva, para que tengamos
buena cosecha, cantarle a la tierra, agradecerle a la tierra, honrar a quienes se van. Yo tengo otro vínculo con quienes me precedieron, ¿entendés? Y eso me lo da el arte. Yo no salgo a ningún lado si no es imponiéndome como un canal de todo lo bello que tiene que surgir, ¿me entendés? Y que tiene que usar este cuerpecito traba para decir lo que tiene que decir y ser parte de esa celebración. Hay algo de eso, la ronda para dejar de tener miedo a la muerte, para celebrar a quienes vienen. Volver a eso me parece que lo puede solo transmitir y nos lo permite transitar la autogestión. Así que yo sigo insistiendo en eso. Ahora veníamos de Berlín, que pasaron un montón de cosas hermosas y siento que la fortaleza pasa por la autogestión. Chicas, júntense. El año que viene tiene que haber un ensamble traba musical, porque ahí conocimos unas cuantas. Y sentir, sí, por ahí el motor de que no hay más tiempo que perder, me parece que está buena esa urgencia. ¿Viste? Porque también es esto ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Nos echa la gente de la casa, la familia nos sirve, nos persigue la policía, digo, cada cual se ubica en qué le pasa, ¿no? El sistema nos empobrece, nos siguen las pandemias, no sé si tenemos futuro, si este planeta aguanta. Es ya. Y además... somos quizás la generación que tiene que hacerlo ya. ¿Nos vamos a resignar? No, es que, ni en pedo. Claro, y teniendo esa herramienta que es tan transformadora, que es el arte o la cultura, ¿no? Depende cómo uno lo mire, desde dónde lo trabajes, dónde lo enfoques, sí, pero sí, que sí. te llena tanto el alma cuando lo haces, que es como, bueno, vamos por acá, busquémosle la manera. No hay otra. Esa es la urgencia de esta época. Quizás seamos las generaciones que tengan que a fuerza de eso, de instalarnos en eso, hay que ir en todo caso repartiendo la chispita de esa necesidad, que es ya. Porque ni los poderes lo entienden, a los sistemas no les interesan, los grandes poderes económicos están en la construcción de lo contrario, porque su beneficio es lo contrario. Entonces es una cuestión de nosotros, de estas redes que somos, de ir contagiando la necesidad de que es por otro lado. En serio, que no sé si habrá planeta, pero si se estira la posibilidad de que un sueño nos lo permita, es eso, ni más ni menos que un sueño nuevo. Nos está faltando, a este planeta nos está faltando otro sueño nuevo. Estamos todo el mundo resignados a que es así y fantaseamos con que ese final es así e imposible de torcer, pero sobre todo porque no tenemos otro sueño, ¿entendés? Porque pensamos que de esta manera, que esto es mejorable y que va a ser de esta manera en este sistema. Yo creo que hay que proponerse la inquietud de lo nuevo, en los vínculos, en la cotidianidad. Me sigue mucha gente, obvio, y yo en cada recital, en cada encuentro le digo, bueno, a ver, ¿quiénes viven? ¿Vos vivís solo? Vayan a vivir juntos. Empiecen por ahí el sueño. Es más barato inclusive. En época de crisis no podemos estar habitando casas, porque también somos colectivos, la disidencia, que venimos muy en una con la familia, ¿no? Escapando de la familia, de territorio enemigo la familia. Entonces hay una romantización a veces que tenemos de la soledad, que por ahí también hay que rever. Che, seamos comunidad. Vamos a esa idea de comunidad. Porque, de hecho, nosotras, les estaba contando antes, estamos en proyectos que tienen que ver con ser viejas y estar juntas. Pero es eso, estar juntas. Con el mundito que trae cada una, con la posibilidad de que de soñarnos eso en un contexto donde ese todo junto sea más fácil. Cuide también esa individualidad, ¿no? Me parece que el concepto de ciudad es un concepto que también hay que volverla a rever, ¿no? Que atomiza mucho. Sí, y que hay una resignación de que esto es así, como si no pudiéramos. Tantas cosas ha creado. La humanidad ya no sería humanidad. Este planeta ya hace siglos que hubiese colapsado si no fuese porque mucha gente, en algún lugar, alguien empezó a prender la semilla de soñar otro escape. Ir por lo contrario a eso que destruye, ¿entendés? Al planeta y destruye a la humanidad. Y yo no estoy diciendo, tampoco quiero romantizar con mi discurso que rompamos todo y nos volvamos a algo que es imposible ya de hacer, pero quiero decir, hay que inventar otro sueño.
hay que fugarse de esto como está. Porque esto como está tiene fecha de vencimiento. Y en lugar de suponer cómo la pasamos mejor adentro de esa fecha de vencimiento, hay que proponer, hay una poeta, una escritora que dijo una frase hace mucho, ya me acuerdo el nombre, pero dice, hay cosas que no voy a ver, pero bien valen el compromiso para que suceda, ¿no? Entonces, en todo caso, convirtámonos en esas generaciones que van a legar la posibilidad de que sucedan otras cosas. Y eso ya es una razón para vivir, ¿viste? Distinta. Susi, para terminar, te voy a invitar a una preguntita que hacemos siempre en el programa. Nos gusta mucho motivar e inspirar, ¿no? Desde el lugar de mostrar a las personas que admiramos en su lado humano, en el costado íntimo, ¿no? Decir, bueno, sí, arriba del escenario, con la luz y con todo el show, es una cosa, pero también detrás hay un trabajo y somos humanos todes y nos pasan un montón de cosas. Entonces, siempre preguntamos, ¿cuándo fue que vos hiciste lo que pudiste y no lo que quisiste? Qué pregunta. A veces nos contestan siempre, pero... Nunca lo pensé en esos términos. Me encanta esta inquietud que me dejan para releerme inclusive en cosas que yo siento que son en el que voy como elefanta contra todo cuando se enoja o no se enoja, pero siente que tiene ese poder, esa corporeidad que hace que todo se abra paso porque una va. Hay como también una responsabilidad de que te miren y de que te sigan, ¿viste? Y yo estoy desde hace un tiempo muy en esa, sobre todo cuando quienes me siguen son gente muy joven e infancias. A mí me siguen mucho las infancias trans y las juventudes trans. Entonces, hay algo que por ahí yo me permito en esa tribu íntima, que es desfallecer, no poder. Yo estoy desde hace unos meses, por ejemplo, duelando un amor que trascendió, y eso me pone en un estado intimísimo de tristeza, que yo siento que también, bueno, de hecho mi disco es dedicado también a este amor, pero más allá de eso hay algo que yo no me voy a permitir nunca, que tiene que ver con ese pase de que no se puede, porque me mira gente infancias y juventudes, que el discurso imperante es que no van a vivir más de 35 años, ¿entendés? Y que el único camino va a ser ir a chupar pijas a la esquina para comer. Y entonces, cuando yo cumplí 50 años, hace 5, me hicieron una fiesta enorme, sorpresa. Un montón de amigas y amigues. Y se cantó y se celebró mucho. Y estaba invitada también de sorpresa Lulú, que es la primera nena trans en tener el documento en el mundo, que es argentina, que es una sobri del amor, que ya tiene como 17. Y era más peque. Y para mí fue re importante en esa celebración que Lulú sintiera en su cuerpo, no tanto en el discurso, sino que tenés 50 años, sos traba y sos celebrada y amada. Que hacia ahí va también el sueño, ¿no? Porque todo el tiempo lo que tiene discurso Lulú, aún con todas sus herramientas, con ser protegida, con estar organizada, con tener su mamá Gaby Mancilla, pertenece a una organización que la armó a partir de eso. Entonces hay paternidades y maternidades acompañando a las infancias trans. Ok, están, pero todo el discurso imperante es que vos no vas a ser feliz y que por ser lo que sos solo te va a esperar el escarnio, la soledad. Entonces, en esa noche fue precioso ese discurso porque pasó por el cuerpo. Es una traba de 50 años celebrada. Y querida, es lo que yo quiero que le quede, no solamente a todas las Lulús, ¿me entendés? Entonces, sí creo que por eso está bueno ser tribu y estar entre nosotras, porque hay que permitirnos caer. No saben lo que estoy llorando yo en estos meses, ¿no? Y tengo con quiénes. Y después eso se puede trasladar en ser una artista más emotiva. Me gusta inclusive esa parte mía hiper contrasensible, sensibilizada, ¿me entendés? Más vulnerable porque no hay nada que se rompe. Todo lo contrario. Pero una fiera hay que ser, ¿entendés? Contra ese afuera.
pero no es algo que me enferme porque sé dónde canalizarlo, tengo a las mías para canalizarlo. Tenés el abrazo, tenés el calorcito del grupo. Entonces vuelvo a eso, autogestionemos ese nido, autogestionemos esa tribu. Bueno, creo que ustedes saben de lo que estoy hablando. Estamos en eso. Bueno, Susi, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Gracias. Beso a todo el mundo que nos está escuchando. Vamos a charlar un ratito más después, nosotras. Y yo para cerrar, quiero agradecer a Melanie por la columna y las recomendaciones literarias, a Rorra Popor, que está hoy acá en la radio en Los Controles, por nuestra apertura musical, a las Mari Carmen y a las Balkan Paradise Orchestra, que nos permiten usar su música en cada episodio, a Sol, que está con la cámara siempre registrando todo, todito, y a Radio Fabra por facilitarnos este hermoso estudio. Soy Ani Di Santo, esto es Hacemos lo que podemos. Hasta la próxima, amigues. Quédense escuchando un ratito más. Lo sabía, y vos nunca tuviste el coraje de contárselo a los chochavos. Si la Mirella era yo, ¿qué sucede con esta percanta? ¿Qué sucede con vos, mi percal, mi varoncito de arrabal? Estaba ahí en el bulín y vos lloraste sobre mi falda. Vos que jadeaste un tango en mi nalga antes que en el pentagrama, lo sabes mejor. No hay historia del tango sin esta traba que en la latita le ponían los morlacos, las desahuciadas hilachas de amar. Estaba ahí en el bulín y vos lloraste sobre mi falda. Vos que jadeaste un tango en mi nalga antes que en el pentagrama, lo sabes mejor. No hay historia del tango sin esta traba que en la latita le ponían los morlacos, las desahuciadas hilachas de amar. Las pibas radio.